Os lo estáis perdiendo todo. Jimmy Savile era uno de los hombres más conocidos de Inglaterra. Un conductor televisivo, al que en algún momento le llegaban 20.000 cartas semanales. Era número 1 en la radio y en la televisión. Amigo de primeros ministros y de príncipes. Nombrado caballero por la reina. Se mantuvo en los primeros planos durante más de 5 décadas. Murió en su lujoso penthouse cuando tenía 85 años. Dejó como herencia alrededor de 5 millones de libras, varias propiedades y un par de Rolls Royce. La BBC alteró su programación para homenajearlo. Los diarios le dedicaron parte de sus portadas y largos obituarios. Tuvo un funeral similar al de un hombre de Estado. Calles cerradas, vallas, casi 10.000 personas se acercaron a despedirlo, un ataúd dorado. Pero a las pocas semanas, la imagen pública del DJ, conductor televisivo y filántropo se desmoronó. Se conocieron viejas denuncias de abusos de menores, violaciones y pedofilia. Los investigadores policiales se pusieron en acción. En pocos meses recibieron más de 400 denuncias. Más de una decena de fuerzas y agencias gubernamentales participaron, pero ya era tarde. Savile estaba muerto desde hacía meses. Durante su vida, varias mujeres lo habían denunciado, pero nunca ni la policía ni los investigadores encontraron motivos para continuar con las acciones. Siempre la respuesta era similar. Sostenían que no había evidencias suficientes para continuar con la pesquisa. De hecho, muy pocas veces, Savile fue interrogado. La única vez que formalmente lo interrogaron, ya había pasado los 80 años de edad. Jimmy Savile mantenía su vida lo más pública que podía. Apariciones en los medios, eventos benéficos, perfil alto. La exposición permanente hacía que nadie mirara más allá de donde él quería. Una apariencia estrafalaria. La falta de discreción, la habilidad para hacerse notar, era la clave de su fama. Y la fama fue la clave de su impunidad. De lo que no se sabía nada, era de su vida privada. Jugaba en sus declaraciones con la dualidad, mezcla según le convenía de playboy y ermitaño. Daba a entender que él se debía a su público y que a ellos había dedicado su vida. Fue un continuo de más de 50 años de prácticas aberrantes. Jimmy Savile fue un DJ, conductor radial y televisivo británico, una celebridad durante más de medio siglo. Según su propia versión, fue el primer DJ en utilizar 2 bandejas para empalmar temas y que no hubiera ni siquiera un segundo de silencio en el salón, pero sin dudas él fue el gran difusor del sistema. Until that point, I was doing dance halls and I invented the world's first double deck. And the people that made them, they said, "You don't need to, Jim, because these don't break down." And I said, but when this record is playing on this side, I'm getting the record ready for this side. And the fellow says, "My God, are they in that much of a hurry?" And I said, "Yes, my people are." And that's where the 2 decks came from. And now that's a worldwide phenomenon. So you were the first person ever to think... Without a doubt. Without a doubt. Fue el primer conductor de Top of the Tops, el legendario programa musical británico. Y también quien estuvo en la última emisión del ciclo 40 años después. Hello and welcome to the very last Top of the Pops. 42 years ago, I said welcome to the very first Top of the Pops. It's been going for 42 years. It belongs to the world now. They're going to carry the Top of the Pops banner. And I've got some friends on tonight. Very well done. En 1975 comenzó Jimmy LL Fix It, en el que se le cumplían los sueños más disparatados, inocentes o desusados a chicos de toda Inglaterra. El personaje de Savile al frente del show desdeñaba a los chicos, se vanagloriaba de que no le caían bien. Era un paso de comedia que el público festejaba. El programa se convirtió en un éxito enorme. Miles de cartas llegaban al canal semanalmente. Como Savile, se dedicaba a cumplir deseos y sueños. Alguien le pidió que colaborara con un hospital y centro de rehabilitación de pacientes con lesiones en la médula espinal.
Una gran tormenta había volado techos, tirado abajo algún pabellón y arruinado buena parte de los equipos. Saville aceptó el desafío. Aprovechó su visibilidad e inició una campaña de recaudación de fondos. Logró muchos aportes y que varios famosos y poderosos se sumaran a la causa. A partir de ese momento, buena parte de su vida pública fue impulsar la beneficencia y campañas de bien público. Comandó colectas por todo el país. En 3 décadas logró juntar más de 50 millones de libras. Hospitales, geriátricos, centros de rehabilitación, instituciones mentales, escuelas. Parecía que toda institución que necesitaba ayuda recurría a él. Maratones, cenas para recaudar fondos, programas especiales. Saville conseguía que la gente le confiara su dinero y que los poderosos depositaran en esas cuentas cheques con muchos ceros. El hombre estrambótico conseguía lo que quería. Y a él acudían los necesitados. Los miembros de la realeza lo frecuentaban. Se convirtió en consejero del príncipe Carlos. Llegó a pasar los días de un receso navideño con Margaret Thatcher y su familia. Fue ella la que insistió para que la corona lo nombrara caballero. Las primeras postulaciones extraoficiales de la Dama de Hierro fueron rechazadas debido a los rumores sobre la vida privada de Saville. Pero en su último elevamiento de candidatos antes de dejar el poder, volvió a incluirlo y presionó para que se le otorgara el reconocimiento. Cuando ya no tuvo un programa estable, siguió siendo un invitado habitual en los medios. Programas de entrevistas, homenajes en vida, el último capítulo de Top of the Pops o como panelista especial. Ya en los primeros años del nuevo siglo los rumores sobre sus costumbres pedófilas eran variados y reiterados. Tanto es así que el tema apareció en varias entrevistas. Él siempre recurría a la respuesta pretendidamente graciosa y desafiante. Había señales, un desdén desafiante, un juego con los límites y los bordes, casi un regodeo en su impunidad. En algunas respuestas caminaba por la cornisa de la confesión, hasta de la ostentación de sus delitos, sabiendo que no sería descubierto, que era intocable. Los rumores sobre los abusos y sobre sus tendencias pedófilas eran variados. Pero nada pasó. Alguna pregunta de unos pocos periodistas que no repreguntaban, alguna investigación policial abortada muy tempranamente y poco más. Cuando surgía alguna de estas preguntas, Saville se defendía de maneras extrañas. En esos años, Saville encontró otra manera de defenderse de las acusaciones. Un eficaz equipo de abogados comandado por uno mediático especialista en celebridades, políticos y miembros de la familia real en apuros demandaba impiadosamente por difamación al que se animara a rozar el tema. Los juicios millonarios lograron disciplinar y acobardar a las denunciantes y a los periodistas. La fama le dio a Saville el cobijo necesario para abusar y violar serialmente durante décadas de manera impune. Se llevaban niñas y adolescentes de los colegios que visitaba y de orfanatos en los que oficiaba de padrino. Promocionaba sus tareas como voluntario en instituciones mentales y en centros de rehabilitación de personas con problemas de movilidad, pero abusaba de las pacientes. Además de los cargos honorarios que le otorgaron, le dieron una oficina en la que él se instalaba y usaba como centro de operaciones. Sus defensores, que los tuvo, hasta que la montaña de denuncias y de testimonios coincidentes los tapó, quisieron escudarlo detrás de las costumbres de época y de la cultura de las groupies. Según ellos, eran las chicas y mujeres que se tiraban a sus pies debido a su fama. Las pruebas existentes no parecen demostrarlo. Y aun si así fuera, la mayoría de las denunciantes eran niñas y adolescentes en los momentos en que Saville las manoseó. Hay quienes afirman que tuvo relaciones con mujeres postradas e inconscientes y hasta se habló de prácticas de necrofilia. La policía dice que perpetró sus actos en mujeres que iban de los 8 a los 75 años. Luego de conocerse la primera tanda de denuncias y mientras crecía la indignación colectiva, alguien decidió quitar la pomposa lápida de su tumba. Era un tríptico de mármol, que incluía un elogio de Saville, una imagen grabada de su rostro y alguna frase pretendidamente graciosa como epitafio. La operación se hizo de noche para que la prensa no se enterara y para evitar que algún indignado atacara a los empleados que convertían a esa fosa en una tumba anónima.
Jimmy Savile fue un monstruo suelto durante más de medio siglo, un depredador, que encontró terreno fértil para cometer los delitos más atroces. Sabía que nadie le haría nada, que nunca tendría que pagar. La sociedad no escuchaba a sus víctimas. Peor aún, sospechaba de ellas. Su voz tapaba los gritos apagados de sus múltiples víctimas. Esto fue Casos Crudos. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Suscríbete y dale like para seguir apoyando mi canal. Dulces sueños.